Los antiguos textos indios mencionan carros bellamente decorados o incluso palacios enteros llamados vimanas que podían despegar y, en cuestión de segundos, volar tan lejos como al espacio. Algunos creen que estos vimanas solo existían en la mitología india, pero también es posible que estuvieran basados en una tecnología real que se ha perdido a lo largo de los siglos. Según los Vedas, textos religiosos antiguos de la India, existía el elefante vimana con varios motores y muchos otros tipos nombrados en honor a animales y aves. Había uno para viajar localmente, uno para visitar diferentes países y otro para ir a la Luna y a varios planetas. Podían alcanzar gran velocidad. Un vimana tenía el superpoder de la invisibilidad. Otro tenía forma de esfera y fue construido sobre los vientos producidos por Mercurio. Se decía que este vimana generaba un rayo enorme como el sol y producía un ruido como el trueno de la tormenta. Todos los vimanas eran irrompibles y perfectos para ataques contra los enemigos. Para operar un vimana, tenías que saber muchas cosas, como los pilotos de aviones actuales. En total son 32 secretos, que abarcan la estructura de la aeronave y los secretos del despegue y las maniobras sin estrellarse. También se esperaba que el piloto supiera cómo ser visto y no visto, cómo ocultarse, cómo ser rápido, cómo gestionar contracciones y expansiones y muchos otros trucos. Para esconder la máquina voladora de los enemigos, se instruía al piloto para que se moviera a la octava capa atmosférica sobre la Tierra y usara el poder de los rayos solares oscuros. Esta instrucción podría sonar un poco extraña, pero había otras, más realistas, que todavía tienen sentido en la aeronáutica moderna. Existen secciones de textos antiguos sobre los vimanas que se centran en detalles como rutas de vuelo, entrenamiento, navegación e incluso ropa adecuada para los pilotos y comida recomendada para vuelos largos. También había muchos detalles técnicos sobre el uso de metales que absorbieran calor y los puntos de fusión. Los defensores de la teoría de que los vimanas eran más que mitos están seguros de que los antiguos indios no entrarían en todos estos detalles solo para contar una historia bonita. Así que los palacios voladores podrían haber sido reales y muy adelantados a su tiempo, al igual que muchos otros grandes inventos indios. De regreso al siglo VI a.C., un médico indio llamado Sushruta básicamente escribió la guía original de medicina y cirugía. Incluso lo llamaron el padre de la cirugía por su trabajo. Sushruta detalló cientos de plantas medicinales y describió procedimientos quirúrgicos complejos. Proporcionó instrucciones para la reconstrucción de narices y trasplantes de piel de una parte del cuerpo a otra. El método original de rinoplastia, que consistía en tomar un trozo de piel de la frente para reconstruir la nariz, todavía se utiliza hoy en día. Pero en aquel entonces tenía un propósito ligeramente diferente al de sorprender a tus seguidores en las redes sociales. Esas operaciones de nariz ayudaban a las personas que perdían su nariz como castigo por delitos o en peleas. Tienes que agradecerle a un antiguo prodigio matemático indio, Aryabhata, por la invención del cero. Puede que no parezca gran cosa, pero sin él no tendríamos sistema binario ni computadoras. Antes del siglo V de la era actual, la gente solo utilizaba algún tipo de signo para indicar nada. La invención facilitó enormemente la suma, la resta y otras operaciones matemáticas. Puedes ver el cero más antiguo que existe tallado en la pared de un templo de Gwalior, India. La civilización del Valle del Indo usaba reglas en el 1500 a.C. e incluso antes. Hechas de marfil, estas reglas fueron encontradas durante excavaciones en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Eran ampliamente utilizadas en la arquitectura con notable precisión. Tenían unidades que correspondían a poco más de 3 centímetros y estaban marcadas con subdivisiones muy precisas. La siguiente invención es más un concepto que un objeto físico. La estandarización consiste en establecer reglas basadas en un grupo de personas, cosas o intereses. Una de sus aplicaciones geniales a las que todos nos hemos acostumbrado son los pesos estandarizados. Ya sea que estés usando libras o kilogramos, necesitas estas medidas universales para el peso, ¿verdad? Por esto, debemos un gran agradecimiento a los comerciantes de la civilización del Valle del Indo que vivieron hace unos 4000 años. Medían todo, desde granos de alimentos hasta lujosos bienes utilizando estos pesos estandarizados. Y sus pesos funcionaban con sistemas matemáticos decimales y binarios. No contaban con equipos de alta tecnología, pero lograban una precisión notable utilizando cálculos complejos e incluso arena.
Su arte de estandarización llegó a Persia y Asia Central y se convirtió en el estándar global para la medición de pesos. Si el yoga es tu ejercicio preferido, definitivamente tienes una razón personal para apreciar a los antiguos genios indios. Hace más de 5.000 años, durante el dominio de la civilización del Indo-Sarasvati en el norte de la India, el yoga se mencionó por primera vez en los Vedas. El yoga fue refinado y moldeado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una enseñanza gigantesca con más de 200 escritos sagrados dedicados a este camino para obtener la iluminación. Al comienzo de la era actual, el yoga tomó una nueva dirección gracias a un escritor hindú, Patanjali, que estableció un sistema de yoga en su texto, los Yoga Sutras. Se convirtió en un método de rejuvenecimiento total del cuerpo, una práctica que prolonga la vida con posturas que aún se realizan en el tapete hoy en día. El yoga llegó al mundo occidental recién en el siglo XIX y se popularizó rápidamente. El ajedrez, el juego favorito de los intelectuales de todos los tiempos, también es una invención india. Su antecesor se llamaba Chaturanga y era un juego de estrategia de tablero que comenzó a ganar popularidad alrededor de 3.000 años antes de la era actual. Esta versión india temprana del ajedrez se jugaba con 4 personas, no 2, y tenía 64 casillas. Cada jugador tenía 8 piezas, que iban desde peones hasta reyes, alfiles y caballos. Y no había un dado estándar de 6 caras. Utilizaban uno oblongo. Los jugadores que competían eran en realidad aliados y formaban 2 equipos según la dirección en la que se sentaban. El ajedrez que conocemos y amamos hoy en día fue mencionado por primera vez en la literatura antigua india en una leyenda. Decía que la esposa de un villano llamado Ravana lo había inventado para divertirlo. La palabra shampoo proviene del término hindi que significa calmar o amasar. La sustancia fue inventada en India en 1762 y se utilizaba originalmente para masajes en la cabeza, de ahí el nombre. El primer shampoo estaba compuesto por aceites y hierbas naturales. Los comerciantes británicos se enamoraron de la idea y la llevaron a Inglaterra. Pasaron años para que el aceite de masaje para la cabeza original evolucionara hasta convertirse en el shampoo tal como lo conocemos hoy en día, pero sigue siendo un invento indio. A diferencia de los antiguos griegos, que vestían pieles de animales, los indios comenzaron a cultivar algodón en los siglos V y IV antes de la era actual. Utilizaban hilos de algodón para producir telas que pronto se convirtieron en un gran éxito en el Mediterráneo y más allá. El yute y la lana también tienen sus orígenes en India. El cachemir, la más fina y exclusiva variedad de lana, en realidad proviene de la región de Cachemira en India. Los botones que están orgullosamente en tu cardigan de cachemir también tienen orígenes antiguos en India. Hace unos 5.000 años, la civilización del Valle del Indo comenzó a cortar caparazones marinos en formas geométricas con pequeños agujeros. Al principio solo eran decoraciones, pero luego la gente empezó a usarlos para abrochar la ropa. Cuando piensas en los pioneros de la comunicación por radio, el nombre de Marconi suele robarse la atención. Recibió un premio Nobel de Física en 1909 por su trabajo innovador. Pero hay un héroe no reconocido en el ámbito de las ondas de radio, y su nombre es Sir Jagdish Chandra Bose. Él reveló secretos sobre las ondas de comunicación por radio allá por 1895. Lanzó una onda electromagnética a través de 23 metros en el ayuntamiento de Calcuta. Logró que atravesara paredes, que hiciera sonar una campana e incluso que detonara pólvora. Marconi se inspiró en la obra de Bose, usando su invención, el cohesor de mercurio, como base para su propio radio bidireccional. Bose no patentó su genial creación, por lo que solo recibió reconocimiento un siglo más tarde. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo.
sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar.
La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua adentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Bienvenido a Rapa Nui, mejor conocida como Isla de Pascua. Este es un pequeño punto en el vasto Océano Pacífico, ubicado a casi 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Esta isla es famosa por sus enigmáticas estatuas llamadas moais. Este lugar también alberga uno de los sistemas de escritura más misteriosos del mundo, el rongorongo. Fue encontrado en 27 pequeñas tablillas de madera. Durante años, historiadores han estado discutiendo acerca de la verdadera historia de estas tablillas y ahora podríamos haber encontrado la verdad. Los humanos pisaron por primera vez esta isla en el siglo XII. Durante muchos años fue el hogar del pueblo Rapa Nui. Este estaba bastante aislado allí en el Océano Pacífico hasta que los europeos llegaron al lugar en la década de 1720. Los europeos llevaron consigo muchos problemas, por lo que dejaron con vida solo una pequeña fracción de la población nativa. Más tarde, en el siglo XIX, un misionero llamado Eugenio Eyraud fue a la isla y descubrió tablas de madera con símbolos intrincados tallados en ellas. Él escribió sobre lo maravillosas que son, que había cientos de ellas en la isla y que se podían encontrar en cada hogar. Pero desafortunadamente no todas sobrevivieron hasta nuestros días. Solo nos quedan 27 de ellas. Algunas se deterioraron mucho por el clima, fueron quemadas o dañadas de alguna otra manera y ahora están dispersas por todo el mundo en museos y colecciones privadas. Muchos de los artefactos del idioma fueron trasladados a Tahití y luego a Europa por los europeos, quienes no dejaron ninguna en la isla de Pascua misma. Las 4 tablas sagradas encontraron su hogar en una congregación en Roma. Fueron estas las que se utilizaron en el reciente descubrimiento que mencionamos. Durante años los historiadores han discutido si este sistema de escritura fue creado por los propios isleños o si lo tomaron prestado de los europeos. Para descubrir la verdad, decidieron utilizar una técnica llamada datación por radiocarbono. Todos los materiales orgánicos como la madera, el carbón, etc., contienen una pequeña cantidad de una forma radioactiva de carbono llamada carbono 14. Cuando la vida llega a su fin, las cosas dejan de absorber carbono 14 y la cantidad que tenían comienza a decaer con el tiempo. Al medir cuánto carbono 14 queda en una muestra, se puede estimar la antigüedad de esta muestra.
Así es como hemos descubierto la edad de muchos fósiles y artefactos. Y fue con este método que examinaron la edad de algunas tablas Rongorongo. 3 de ellas fueron fabricadas a partir de árboles que crecieron en el siglo XVIII o XIX, lo cual coincidía con la llegada de los europeos a la zona. Sin embargo, una de ellas es anterior a la primera visita de los europeos a la isla. Existen 2 razones para creer que el pueblo Rapa Nui creó este sistema de escritura por sí mismo. Primero, el Rongorongo funciona de manera diferente a las lenguas europeas. Descifrarlo es una tarea bastante difícil. A diferencia del inglés, este idioma cuenta con más de 400 glifos únicos, ninguno de los cuales se parece a ningún sistema de escritura conocido. Ha habido muchos intentos de descifrar este lenguaje, pero ninguno de ellos ha resultado exitoso hasta ahora. Y en segundo lugar, se muestra que una de las tablas es de alrededor del siglo XV, antes de la llegada de los europeos. El problema es que la datación por radiocarbono solo puede decirnos cuándo se taló la madera con la que se hizo la tableta, no cuándo se escribió en ella. Y dado que solo contamos con una tablilla como referencia, esto no es suficiente para estar completamente seguros. Por otro lado, ¿por qué y dónde conservarían madera cortada durante más de 200 años solo para tomarla un día y escribir algo en ella? Sin embargo, los antropólogos e historiadores dicen que es posible. La escasez de recursos madereros podría haber llevado a los isleños a reutilizar la madera a la deriva antigua, que podría ser siglos más vieja que la propia escritura. Esto es conocido como problema de la madera vieja en arqueología. Además, la tabla parece estar muy bien preservada. Fue protegida de los insectos dañinos para la madera, la humedad y demás. Por eso ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Lo que sea que esté escrito en ella probablemente era importante para el pueblo Rapa Nui. Todo esto son conjeturas e indicios, pero los científicos son cautelosamente optimistas. Creen que el Rongorongo podría ser uno de los raros casos de invención de una escritura independiente, como los de los sumerios o los egipcios. Sin embargo, necesitamos más evidencia. En el idioma Rapa Nui, Rongorongo significa recitar o declamar. No todos podían escribir, solo unos pocos selectos. Probablemente solo la élite de la isla de Pascua, principalmente hombres, conocía y podía leer este idioma escrito. Después de la colonización, ninguno de ellos sobrevivió. Así que ahora tenemos que exprimirnos el cerebro para tratar de averiguar qué está escrito aquí. En primer lugar, los académicos no pueden ponerse de acuerdo sobre qué tipo de escritura es. Ni siquiera estamos seguros de que este fuera su idioma. Pero incluso si lo fuera, no sabemos si se trata de una forma primitiva de escritura o un sistema completamente desarrollado. En la década de los 90, un lingüista llamado Stephen Roger Fisher creyó que podría haber descifrado la estructura del Rongorongo. Su idea era que estas tablas transmitían cosmogonías. Las cosmogonías son historias o narrativas que explican cómo se creó el universo y cómo surgieron los fenómenos naturales. A menudo provienen de tradiciones y culturas antiguas como las que se encuentran en la Polinesia oriental. Las tablas podrían haber tratado sobre temas como cómo comenzó el mundo, de dónde proviene todo y cómo se formaron diferentes aspectos de la naturaleza como las estrellas o las montañas. Esto también explicaría por qué solo la élite sabia podía escribir. Fisher pensaba que el Rongorongo era una mezcla de sistemas logográficos y semasiográficos, lo que significa que algunos símbolos representan palabras habladas, mientras que otros representan ideas o conceptos. Para descifrarlos sería muy difícil porque requiere una memoria extensa y conocer el contexto, ya que los símbolos son más como sugerencias que como expresiones completas. Sin embargo, otros expertos en idiomas no estuvieron de acuerdo con sus ideas. Estos señalaron que había problemas con la forma en que había armado su teoría. Lamentablemente, Fisher no pudo demostrar esta hipótesis. Quizás son solo dibujos. Si observamos las tablas, hay algunas cosas que parecen reconocibles. Personas, animales, plantas y formas geométricas. Hay algunos pájaros. Uno de ellos se parece a una fragata, ave que el pueblo Rapa Nui asocia con la deidad Makemake. También hay peces, 100 pies y así sucesivamente. O al menos estos glifos se parecen a ellos. ¿Podría ser solo arte o una forma de decoración? Tal vez, pero hay algunos problemas. Los glifos muestran un alto grado de complejidad y estructura. También mantienen el mismo estilo. Por ejemplo, hay varios símbolos que muestran algo parecido a un humano con la mano levantada. La única diferencia son las cabezas distintas.
Como si no fuera lo suficientemente complicado, este estilo de escritura único también utiliza un sistema conocido como bustrofedón invertido. Esto significa que cada línea alternativa se voltea boca abajo, por lo que no se parece a nada visto en otro lugar. No sabemos por qué giraron la tabla de esta forma después de cada línea. Pero todo esto demuestra que tenían algún tipo de sistema y organización detrás de estos símbolos. Además, parece que usaban estas tablillas todos los días con algún propósito práctico. Sin embargo, hay algo de esperanza para el futuro. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y otros programas informáticos podrían ayudarnos a entender los idiomas perdidos. Ya hemos comenzado a crear algoritmos que podrían ayudarnos a resolver otros misterios, como el manuscrito Voynich. Académicos incluso organizaron el desafío Vesubio, una competencia de aprendizaje automático que en 2023 resolvió el enigma de los antiguos pergaminos de Herculano. Estos quedaron sepultados bajo el lodo volcánico después de la catástrofe de la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. En la vida real, los pergaminos son muy frágiles, por lo tanto, descifrarlos sería una tarea muy difícil. Pero con la digitalización y el aprendizaje automático, todo es mucho más fácil. Tienen una historia rica, probablemente pertenecieron a la biblioteca personal de un filósofo epicúreo llamado Filodemo. Estos rollos contienen percepciones muy importantes sobre la filosofía griega y la literatura latina. Si decodificamos más de ellos, aprenderemos más sobre la rica historia del Imperio Romano. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes. A veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5.000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8.000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho.
Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. ¡Vaya! Eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo Casarabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin.
Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo, con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Cuando oyes hablar de ruinas antiguas, casi nunca te las imaginas suspendidas en algún lugar o colgando de la rama de un árbol, ¿verdad? De hecho, para conseguir la mayoría de los artefactos antiguos que tenemos expuestos en museos de todo el mundo, los arqueólogos tuvieron que excavar muchísimo. Verás, los edificios tienen la molesta costumbre de desmoronarse con el tiempo si no se cuidan de manera adecuada. A veces necesitamos reutilizar algunos materiales de construcción, por lo que una estructura antigua puede verse sacrificada para crear una nueva. Otras veces las casas se abandonan y una vez expuestas a la lluvia y a la luz del sol, se van estropeando. Algunas se desmoronan debido a la erosión, así que la única forma de que una obra arquitectónica sobreviva al paso del tiempo es que haya quedado enterrada. ¿Pero cómo terminan bajo tierra? Bueno, es una suma de circunstancias. En las ciudades antiguas tenían la costumbre de elevar gradualmente el nivel del suelo como un niño que le añade coberturas a su helado. Esos pueblos estaban siempre ocupados recolectando alimentos y materiales de construcción para mantener a su creciente población. Pero ¿quién tiene tiempo para ocuparse de los residuos y la basura? No era precisamente una de sus principales tareas. Así que a la hora de construir nuevas casas, a las antiguas civilizaciones les resultaba mucho más fácil ahorrarse sudor y lágrimas amontonando los escombros y construyendo encima. Pero eso no es todo. Los ríos también se desbordaban de vez en cuando y depositaban una capa de sedimento en el suelo de las ciudades, encapsulando aún más aquellas antiguas construcciones. Y en las regiones secas como el desierto, donde al viento le gusta mostrar sus movimientos de baile de arena y polvo, puedes apostar que había una lucha constante para mantener limpios los edificios. Un ejemplo es la Esfinge, que tuvo la cabeza enterrada en la arena hasta que un grupo de arqueólogos la recuperó en 1817. Algunas ciudades antiguas terminaron cubiertas porque estaban completamente abandonadas. Con menos actividad humana para controlar su expansión, las semillas de las plantas no pudieron resistir la oportunidad y brotaron por todas partes. Absorbieron el dióxido de carbono del aire y crecieron, añadiendo más y más volumen al suelo. Esas descaradas raíces incluso decidieron estabilizar el suelo hecho de materia vegetal en descomposición, creando capas y capas de tierra. Es como un proyecto de bricolaje en el que se embarcó la madre naturaleza con las plantas como fieles ayudantes. El acto de excavar en los secretos de las civilizaciones antiguas no solo consiste en desenterrar un mundo perdido, también es una epopeya para revelar los tesoros ocultos bajo las capas de la historia. Pero, ¿cómo saben los arqueólogos dónde excavar? Si todo está cubierto de capas y capas de sedimentos, escombros y raíces de plantas, deben tener algún tipo de sistema en el que basarse antes de embarcarse en un nuevo proyecto, ¿no? Para empezar, no siempre son ellos los que sugieren una excavación arqueológica en un lugar determinado. Supongamos que tú eres un contratista y quieres construir un nuevo y lujoso complejo de apartamentos. Sin embargo, algunas legislaciones locales imponen ciertos requisitos para que el proyecto pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, antes de que alguien empiece a construir en un terreno, es posible que tenga que traer a especialistas para que comprueben el suelo. Estos expertos pueden ser arqueólogos, geólogos o paleontólogos y tienen que vigilar todo durante el proyecto. Si se descubren artefactos o ecofactos, palabra elegante para designar a los restos orgánicos, estos expertos se apresuran a excavarlos para estudiarlos. Pero, ¿qué pasa con los yacimientos que no tienen nada que ver con excavadoras y cascos amarillos? Los arqueólogos se guardan más de un as en la manga cuando se trata de localizar lugares antiguos. Se sumergen en los registros históricos con una buena dosis de trabajo detectivesco.
olfateando documentos y mapas antiguos, pueden reconstruir el rompecabezas de la actividad humana en una zona concreta. Si un yacimiento ya ha sido visitado, aún mejor. Encontrar registros de excavaciones anteriores o relatos históricos puede darles mucha información sobre dónde continuar su búsqueda del tesoro. Antes de empezar a mover las palas, los arqueólogos realizan una misión de exploración visual y recorren el yacimiento con los ojos bien abiertos en busca de artefactos que puedan esconderse bajo la capa superior de la tierra. Desde herramientas de piedra molida hasta vidrio histórico e incluso antiguos vertederos de basura. Sí, también son valiosos. Estos exploradores de mirada aguda pueden detectar signos de actividad humana más rápido que la mayoría de la gente. Si tropiezan con desechos, saben con certeza que ese lugar fue habitado por el hombre. Pero los arqueólogos no solo confían en sus palas, disponen de un arsenal de artilugios que les ayudan en su búsqueda de maravillas ocultas. Las herramientas geofísicas son como sus armas secretas. Por ejemplo, el resistivímetro. Este ingenioso aparato mide el componente eléctrico del suelo y cualquier elemento o artefacto oculto. Un muro enterrado, por ejemplo, dará una lectura de resistividad distinta a la del suelo circundante. Los magnetómetros y el radar de penetración terrestre funcionan de forma similar y muestran posibles indicios de antiguos tesoros en el suelo. ¿Y quién podría olvidar a nuestro viejo amigo el GPS? Ayuda a los arqueólogos a trazar ubicaciones precisas como un mapa de alta tecnología que los lleva directamente a la vasija de oro. ¿Quieres visitar virtualmente algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo? Pues sígueme. En el Reino Unido, por ejemplo, encontrarás este interesante lugar llamado Stonehenge. Es uno de los muchos henges que hay repartidos por la zona, pero este se lleva todos los aplausos. Imagínatelo. Enormes piedras antiguas, altas y orgullosas, dispuestas en un antiguo anillo exterior y una herradura interior, con algunas piedras más pequeñas por si acaso. Y adivina qué. Estas increíbles rocas existen desde hace más de 5.000 años. Todo un ejemplo de longevidad sólida como una roca. Pero ahora es cuando se pone interesante. Según el folclore local, el legendario mago Merlín sacó su varita mágica y teletransportó estas enormes piedras desde Irlanda. Al parecer unos gigantes las habían reunido allí, pero Merlín decidió que quedarían mucho mejor en su nueva ubicación. Otros creen que son los restos en ruinas de un antiguo edificio espiritual romano. Estas asombrosas estructuras fueron construidas por nuestros antepasados de la Edad de Bronce. Con sus sencillas herramientas y su limitada tecnología, consiguieron crear esta monumental obra maestra. Impresionante, ¿verdad? Desafortunadamente todavía hay mucho que no sabemos acerca de este sitio. El propósito inicial de Stonehenge sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Hay muchas teorías, pero los científicos aún no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, sabemos que está perfectamente alineado para captar la salida del sol durante los solsticios de verano e invierno. La antigua ciudad de Pompeya es un yacimiento arqueológico igualmente asombroso. El monte Vesubio, un conocido alborotador, decidió dar un berrinche volcánico y cubrió por completo esta antigua ciudad romana. La convirtió en una cápsula del tiempo situada a las afueras de la actual Nápoles, en Italia. En 1748, un grupo de aventureros exploradores tropezó con Pompeya, y los afortunados descubrieron un tesoro bien conservado. Calles, casas, comida, probablemente un poco rancia para entonces. Joyas y esculturas, frescos de colores, objetos domésticos cotidianos e incluso restos humanos y de animales. Fue como una fiesta arqueológica épica. Según lo que parece, Pompeya lo tenía todo. Casas y villas lujosas, una arena con capacidad para 20.000 espectadores, bonitas tiendas de artesanía, tabernas y, por supuesto, magníficos baños para refrescarse. También estaba el santuario de Apolo, un lugar en el que la gente solía reunirse para su dosis diaria de culto. Y, por supuesto, el bullicioso corazón de la ciudad, el Foro de Pompeya, donde se reunía toda la gente influyente. Y adivina qué. Pompeya es tan importante que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Es como el Salón de la Fama de la Genialidad Histórica. También hay muchos otros edificios y lugares famosos como el Taj Mahal de la India y la Acrópolis de Atenas en Grecia. Hace algunos años se hizo un macabro descubrimiento en Egipto. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues se trata de 16 manos humanas cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. Al principio no parecían manos humanas porque eran anormalmente grandes,
pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas. No se veía ninguna mano izquierda, y resulta que esto apunta a la práctica de un antiguo y oscuro ritual. El arte y los relatos del antiguo Egipto hablaban de una ceremonia en la que los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente. Garantizar este tipo de derrota resultaba interesante para la parte vencedora. Aquí la lucha era entre los egipcios y los iccios, quienes vivían en lo que alguna vez fue conocido como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de descubrimientos que han cambiado la historia, y hace algún tiempo se encontró este papiro. Si lo desplegáramos, sería un poco más grande que la altura de un rascacielos. El edificio más pequeño del mundo, quiero decir, que se encuentra en Wichita Falls, Texas. Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, lo hacían en esta cosa, hecha de médula de una planta de papiro. Hace unos 2000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recordaba a un libro en donde plasmaron la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y todavía se venden en librerías hasta la fecha. Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Sócer, situada en Saqqara. Ah, sí, Sócer es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza como la mayoría de la gente piensa. Hace poco, el sitio de Saqqara se vio lleno de arqueólogos emocionados que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Ellos creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierta en un pozo profundo cubierta con capas de hojas de oro. Hay muchos simbolismos que demuestran que él era un hombre importante y adinerado, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en su pecho y el hecho de que haya sido embalsamado con una túnica, la cual estaba reservada para los habitantes más distinguidos de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, tal como los antiguos egipcios lo dejaron hace 4300 años. Esto puede sonar extraño, pero en 2008 los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Desapareció porque se deterioró a lo largo de 4000 años. Hoy en día solo se puede ver su base. Era un sitio bastante importante en la antigüedad. Se dice que alrededor del área de la pirámide los habitantes antiguos realizaban un tipo especial de ceremonia donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Aquí tienes un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Menfis y estaban relacionados con los ritos de fertilidad. Sin embargo, no era cualquier toro apis. Necesitaban ser completamente negros, con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide desaparecida se esfumó alrededor de 1800. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. Él la llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo. Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando excavaron la base completa de una pirámide después de remover los 8 metros de arena que la cubrían. Y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1700 momias. Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones. Eran gente común que probablemente vivió hace unos 1500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, Camino del Búfalo de Agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje. Aparte de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. ¿Estás viendo un patrón aquí? Y a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no hubiera sido considerado importante. Algunos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos eran asociados con la diosa Bastet.
Los babuinos eran muy importantes ya que se creía que estaban conectados con Thoth, la deidad de la sabiduría y consejera de Ra, una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron el interior no estaban muy contentos. Creen que estos babuinos eran mantenidos adentro y se los privaba de la luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. Quizás Thoth se enojó con estos cuidadores babuinos. Solo una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Como los egipcios se preocupaban mucho por el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasara al otro lado. Es decir, es una apuesta arriesgada, pero ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con objetos como collares, cerámica, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos, y sus iPhones. Oye, solo bromeo. Recientemente se desenterró un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que fue erigido en honor a Zeus Casio. Esta deidad sería la mezcla entre Zeus, la todopoderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Al excavar alrededor de la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosado asomando del suelo. ¡Y bingo! Ellos creen que estas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto, hace muchos años. Y hablando de deidades, no todas eran súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. Y no, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente llamada Bes. Esta deidad a menudo es descrita en los textos sagrados como un enano regordete y feliz. Hoy en día, muchos de los tatuajes que nos hacemos carecen de cualquier sentido y se realizan solo con fines estéticos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos. Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien conservados, lo cual es una rareza ya que la piel se deteriora con mucha facilidad. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda y los dibujos eran simples. Había principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que acabamos de hablar. ¿Ves? También tenía un trabajo extra como protector de las mujeres durante el parto. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque eso no es del todo cierto. Claro, fueron astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada que algunos científicos llaman Hathor. Esta estatua de madera había estado en el Museo Metropolitano de Arte durante años antes de que alguien notara su secreto. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los especialistas descubrieron un sistema operativo mecánico en su interior. El eje, similar a una polea, va desde el hombro de la estatua hasta su pierna izquierda. Cuando el sistema rota, la estatua sube y baja la mano. ¡Hola! ¡Elígeme! Tengo la mano levantada. ¡Aquí! Vamos a jugar a las adivinanzas. Voy a nombrar los lugares que tienes en tu lista de sitios que visitar antes de morir. Machu Picchu, el Coliseo, Petra, el Taj Mahal. ¿Acerté al menos uno? Tengo que confesar que los estaba quitando de la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo. Terminaron de confeccionarla oficialmente en 2007 tras una votación mundial. ¿Y qué pasó con la antigua lista? Bueno, se hizo en el siglo II a.C. y actualmente solo queda un monumento en pie de ella: las pirámides de Giza. Prepara las maletas, nos vamos a Perú, el hogar del poderoso Machu Picchu. Cuando fue descubierto en 1911, su explorador pensó que había logrado encontrar la ciudad perdida de los incas. Varias décadas después, resultó que no era la misma. Además, allí aún vivían 3 familias de campesinos, por lo que no se la podía llamar realmente perdida y olvidada. No es de extrañar que a la gente le guste tanto el lugar. Las piedras que componen las construcciones están cortadas con tanta precisión y se asientan tan juntas que ni siquiera se puede introducir una tarjeta de crédito entre ellas. Esto ha salvado a la ciudad de algunos terremotos graves que son frecuentes allí. Los edificios bailan entre las sacudidas y vuelven a su sitio. Y por la forma en que está dispuesta, se puede ver la salida o la puesta del sol exactamente detrás de los picos relevantes en los días importantes para los incas.
Más de la mitad de toda la construcción en Machu Picchu se hizo bajo tierra, por lo que ni siquiera se puede ver. Lo mejor es que aún quedan cosas por descubrir si quieres grabar tu nombre en la historia. Nuestra siguiente parada es la península de Yucatán, en México. El poderoso Chichén Itzá se asienta aquí desde hace más de 1500 años. La estructura tiene exactamente 365 escalones. Puedes contarlos cuando vayas la próxima vez si no confías en mí. Los mayas, que lo construyeron todo, se dedicaban a la astronomía, así que no es de extrañar que hicieran tantos escalones como días tiene el año. Además, si pasas por aquí durante el equinoccio de primavera o de otoño, verás que las sombras que proyecta el sol poniente hacen que parezca que hay una serpiente bajando las escaleras. La serpiente emplumada era una de las principales deidades del antiguo México. Chichén Itzá fue un bullicioso centro urbano. Tuvo sus altibajos y cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, estaba prácticamente abandonado. Las primeras fotos que tenemos del lugar son de finales del siglo XIX. Parece que la pirámide adosada tenía mucha más vegetación en 1892. La única fuente de agua dulce en este clima seco son los cenotes o sumideros llenos de agua. Hay 4 cenotes visibles y es muy probable que la pirámide del templo se encuentre sobre uno más. Los arqueólogos están buscando túneles para entrar en él. Para ver nuestra próxima maravilla, debes estar dispuesto a compartirla con otras 15,000 personas, porque ese es el número de turistas que visitan cada día la estatua del Cristo Redentor. Esta se alza sobre el Cerro del Corcovado y pesa unas 635 toneladas. Debió de ser difícil subirla hasta allí. En realidad llegó por partes. Un escultor francés, Paul Landowski, hizo varias piezas de la futura escultura en arcilla. La cabeza y las manos se hicieron a tamaño natural, y el cuerpo se agrandaría sobre la marcha. Las partes de la estatua se cortaron en cubos, se moldearon en hormigón y se unieron. Los trabajadores preparaban el cemento in situ y trasladaban todas las herramientas por un pequeño ferrocarril de ruedas dentadas que los turistas utilizaban para subir a la colina. La estatua es la mejor prueba de que un rayo puede caer más de una vez en el mismo lugar. Probablemente por su posición en lo alto del cerro, sus dedos, cabeza y cejas han resultado dañados por las tormentas. Es hora de seguir. Esta vez nos vamos a Agra, India. Sí, para ver el Taj Mahal. Esa hermosa construcción rosa. Espera, ¿no fue siempre blanca? Bueno, el Taj Mahal cambia de color según la hora que sea. Al amanecer parece rosa pálido o gris nacarado. Al mediodía blanco cristalino. Y al atardecer, naranja bronceado. En este momento del día incluso puede parecer azul translúcido. Y no es la única ilusión óptica del lugar. Cuando uno se acerca a la puerta principal, el edificio parece gigantesco. Pero cuanto más se acerca, más pequeño parece. Los minaretes o torres de ambos lados parecen perfectamente rectos, pero en realidad están inclinados hacia afuera. Se hace por equilibrio estético y también para evitar que las torres caigan sobre el edificio principal en caso de terremoto. Para hacer una construcción terminada en el siglo XVII, el Taj Mahal luce como nuevo. Eso se debe a que recibe regularmente un día de spa. Le aplican una adecuada capa de barro facial, que es una receta tradicional para mantener el resplandor. Tengo hambre de tanto viajar. ¿Qué tal si vamos a Italia a comer pasta? Oye, es broma. La verdadera razón para hacerlo sería ver el Coliseo, por supuesto. Su nombre original era Anfiteatro Flavio, porque fue construido por la dinastía Flavia. El nuevo nombre se debe probablemente a la colosal estatua de bronce del emperador Nerón que había junto al edificio. El modelo de esta fue el Coloso de Rodas. En sus casi 2000 años de existencia, el Coliseo ha sufrido al menos 3 grandes incendios y 4 terremotos. Fue dañado, reparado y reconstruido muchas veces. La impresionante construcción llegó a albergar hasta 80,000 espectadores. Y lo que veían no era necesariamente tan cruel como Hollywood nos ha hecho creer. La mayoría de los combates de gladiadores se desarrollaban bajo reglas estrictas. A veces el público se aburría con el espectáculo y los participantes se retiraban del lugar. Una vez que el Coliseo dejó de servir como arena, se utilizó como cementerio, lugar de culto, vivienda, talleres para artesanos y comerciantes, sede de una orden religiosa y castillo fortificado. Ahora está abierto al público e incluso puedes visitar su laberinto subterráneo. ¿Estás preparado para la siguiente maravilla? Es la ciudad perdida de Petra.
O mejor dicho, la ciudad redescubierta, que una vez fue súper rica y vibrante, luego fue abandonada y encontrada de nuevo en 1812. Toda la ciudad es de arenisca y aunque está en el desierto, ha sufrido lluvias torrenciales. A pesar de ello, ha perdurado 2000 años gracias a unos trabajadores hábiles, muy hábiles. Un escáner láser moderno demostró que se adentraron en la montaña a pasos agigantados para comprobar la calidad de la roca y esculpir los edificios sin arriesgar sus vidas. ¿Y cómo sobrevivió la gente aquí en el desierto y sin agua? Los nabateos que vivieron en la zona desarrollaron todo un complicado sistema de conductos, presas y cisternas para asegurarse de tener suficiente líquido vital para todo el año. En caso de que estés en tu modo Indiana Jones, todavía hay mucho por descubrir en Petra. Los arqueólogos creen que a estas alturas solo conocemos el 15% de la ciudad y el resto sigue oculto bajo tierra. Terminemos nuestro recorrido con la obra humana más grande del mundo. Sí, me refiero a la Gran Muralla China. Se extiende a lo largo de más de 20.921 kilómetros desde el mar de Bohai en el este hasta el desierto de Gobi en el oeste. Pero no te fíes del mito popular. En realidad no verás la muralla desde la luna. Tomó más de 2000 años terminarla y una buena cantidad de materiales de construcción, sobre todo ladrillos y bloques de piedra tallada. ¿Alguna vez has escrito tu nombre en un árbol o peor aún en algún lugar famoso? No te preocupes, no se lo diré a nadie. Además, la gente que construyó la muralla hizo lo mismo. Algunos de los ladrillos, que son en su mayoría de la dinastía Ming, tienen algunos datos como el lugar de producción, el nombre del fabricante y los funcionarios responsables. Era una forma de control de calidad. Si algo le ocurría a alguno de los ladrillos, sería fácil averiguar a quién culpar de ello. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser, un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra, entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo, así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años. Todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio.
David Holly estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Holly sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió. A continuación, utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones.
Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas. La ciudad puede albergar a cerca de 20.000 residentes, ganado y toneladas de provisiones de alimentos. Los arqueólogos también han encontrado una capilla, escuelas, establos y cocinas públicas allí.